Saludos, mi nombre es Eugenio y hoy 21 de abril vengo a compartirles los datos del avance del COVID-19 coronavirus en los países de Sudamérica, en Estados Unidos, México e Italia, que es el país que tenemos como referencia. Bueno, acá tenemos las curvas de todos los países, como podemos ver. Estados Unidos es el que se distingue más, después Italia, Brasil y los demás países que vamos a ver en otro gráfico. Ahora vamos a hacer el recuento del total de casos de los países mencionados al día de hoy. El corte lo hice aproximadamente a las 8 de la noche. Y bueno, al día de hoy Italia tiene 183.957 casos, Perú 17.837 casos, Chile 10.832, Ecuador 10.398, Argentina 3.144, Colombia 4.149, Brasil 43.370, Uruguay 617, Bolivia 609, Venezuela 288, Paraguay 213, México 9.501 y Estados Unidos 826.388. Acá tenemos el gráfico de Estados Unidos, como podemos ver, que es el país con la mayor cantidad de casos, Italia, Brasil y de los demás países que vamos a ver en el siguiente gráfico. Brasil continúa con la mayor cantidad de casos, 43.370, Perú 17.837, Chile 10.832, Ecuador 10.398, México 9.501, Colombia 4.149, Argentina 3.144, Paraguay 213 y Venezuela y Bolivia, que poco a poco recién comienzan a distinguirse. Teniendo como referencia la curva de Brasil aquí, podemos ver cuál es la tendencia que va tomando nuestros países. Por decir, acá en Perú vemos con preocupación que, aunque está por debajo de la tendencia de Brasil, tiene una gran cantidad de casos, está aumentando considerablemente, y Brasil también es un país con mucha población. Bueno, acá tenemos las curvas de los demás países como Ecuador y Chile, que también están todavía más abajo, México, que está incrementando, y Colombia y Argentina, que también con los demás países se encuentra más abajo. Ahora vamos a ver el número de casos por cada millón de habitantes en los países. Al día de hoy en Italia hay 3.039 infectados por cada millón de habitantes. Estados Unidos 2.594 casos por cada millón de habitantes, en Ecuador 601, en Chile 567, en Perú 539, en Brasil 206, Uruguay 174, Colombia 83, México 75, Argentina 70, Bolivia 54, Paraguay 30 y Venezuela 10. Ahora veamos las curvas de cada uno de los países y el número de casos activos. Esta es la curva de Italia. Como podemos ver, ya hubo un mayor aplanamiento en los últimos días. La cantidad de recuperados están incrementando cada vez más que los fallecidos, y acá en la parte izquierda indico que este es el día en el que ellos empezaron la cuarentena, y así también de los demás países. Ahora vamos a ver el número de casos activos en Italia. En Italia, por primera vez después de que empezó la pandemia, el número de casos activos ha comenzado a reducirse. Esperemos que esto se confirme en los siguientes días, y de ser así se podría decir que Italia ha llegado al pico, porque el día de ayer hubo 108.237 casos activos y hoy hay 107.709 casos activos, porque aunque aumentaron casos, la cantidad de recuperados también aumentó, y también lamentablemente la cantidad de fallecidos. Entonces, por primera vez el día de hoy podemos ver que en Italia ha comenzado a reducirse la cantidad de casos activos, siendo 107.709, 51.600 recuperados y 24.648. Una buena noticia, esperemos que esto sea así y que Italia ya comience a controlar la enfermedad. Perú tiene este tipo de curva, como podemos ver, y mayores aumentos, y el día de hoy ha aumentado cerca de 1.500 casos.
Los recuperados aumentaron muy poco el día de hoy, pero son más que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, en Perú hay 10.371, hay 6.982 recuperados y 484 personas fallecidas. En Chile tiene este tipo de curva, como podemos ver, un aumento casi aritmético ya por varias semanas. El día de hoy se redujo un poco el incremento de nuevos casos. Y bueno, los recuperados también están aumentando uniformemente, los cuales son más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, en Chile hay 5.716, hay 4.969 recuperados y 147 personas fallecidas. Ecuador tiene este tipo de curva con quiebres muy pronunciados. Ha disminuido un poco en las últimas semanas el incremento de casos. Están incrementando los recuperados, que de acuerdo a los datos que informa el gobierno son más que los fallecidos. Ahora vamos a ver el número de casos activos. 8.671 casos activos en Ecuador, 1.207 recuperados y 520 fallecidos. Argentina tiene ese tipo de curva, como podemos ver. Es casi una diagonal ya por varias semanas. En los últimos días se está incrementando uniformemente. Está aumentando más los recuperados que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, tiene 2.153, recuperados 840 y 151 personas fallecidas. Colombia. Este es el tipo de curva que tiene Colombia. Como vemos, en la última semana ha incrementado uniformemente la cantidad. El día de hoy no encontré un incremento en el número de recuperados, pero continúa siendo más que los fallecidos. Cuanto a casos activos, tiene 3.149, los recuperados son 804 y 196 personas fallecidas. Brasil tiene este tipo de curva, como podemos ver, al inicio exponencial. En los últimos días ha comenzado a aplanarse un poco y también tienen una gran cantidad de recuperados en los últimos días, los cuales superan ya a los fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 16.304, 24.325 recuperados y 2.741 personas fallecidas. Uruguay tiene ese tipo de curva, ya una curva con tendencia a aplanamiento, como podemos ver semana tras semana. En estos últimos 3 días también se ve, y está incrementando la cantidad de recuperados. En cuanto a casos activos, en Uruguay tienen 277 casos activos, 324 recuperados y 12 personas fallecidas. Como podemos ver, en Uruguay, desde hace semanas, cuando se presentó este punto de caso activo, ha comenzado, aunque con variaciones, a una tendencia de disminución en los casos. Entonces, esperemos que esto continúe así, con una tendencia a la baja, y podríamos decir que Uruguay también ya está controlando la enfermedad. Bolivia tiene ese tipo de curva, aplanado los primeros días, pero con incrementos en las últimas semanas, pero el día de hoy incrementó menos la cantidad de casos. Tiene más recuperados que fallecidos. Vamos a ver el número de casos activos son 528, 44 recuperados y 37 personas fallecidas. Venezuela. El día de hoy Venezuela presentó una disminución en la nueva cantidad de nuevos casos. Está incrementando los recuperados también, y vamos a ver el número de casos activos: 156 casos activos, 122 recuperados y 10 personas fallecidas en Venezuela, que vemos que está luchando por controlar la enfermedad. Paraguay tiene ese tipo de curva, como podemos ver. Hace una semana presentó crecimientos considerables, pero en los últimos días se ha controlado y ha disminuido la cantidad de nuevos casos. Se están incrementando los recuperados más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 142, recuperados 62 y 9 personas fallecidas. Paraguay es el primer país que entró en cuarentena en Sudamérica. Y podemos ver que en la última semana la tendencia de los casos activos ha comenzado a reducirse. Esperemos que
la tendencia continúe así, y se podría decir que Paraguay también habría llegado al pico a partir de 6 días atrás. Bueno, México continúa con una tendencia de crecimiento, como podemos ver, semi exponencial, pero el día de hoy se reportó la cantidad de recuperados que incrementó mucho, y también los fallecidos, y bueno, eso disminuye mucho la cantidad de casos activos, que son al día de hoy 3.185, hay 5.459 recuperados y 857 personas fallecidas. Estados Unidos, por último, el país más golpeado en nuestro continente, vemos que tiene este tipo de curva, casi un aumento uniforme, tiene más recuperados que fallecidos. Vamos a ver el número de casos activos en Estados Unidos: 698.060 casos activos, 82.923 recuperados y 45.405 personas fallecidas en Estados Unidos. Ahora vamos a ver la tasa de letalidad en los países que estamos llevando. Y bueno, vamos a ver al día de hoy. Al día de hoy en Italia, la tasa de letalidad es del 13.4%, es decir, de 100 casos positivos en Italia, aproximadamente 13 personas fallecen. En México, la tasa es del 9.02%, o sea, de 100 casos positivos, 9 personas fallecen aproximadamente. En Brasil es del 6.32%, en Bolivia 6.08%, en Estados Unidos 5.49%, en Ecuador 5%, en Colombia 4.72%, y que es muy similar al que tiene Argentina. En Paraguay 4.23%, en Venezuela 3.47%, en Perú 2.71%, en Uruguay 1.96%, y en Chile, que es el país con la menor tasa de letalidad, es del 1.36%. Casi solo una persona fallece de 100 casos positivos. Ahora vamos a ver el porcentaje de recuperados en los países. Bueno, México tiene 57.46% del total de recuperados, es decir, de 100 casos positivos en México ya se han recuperado aproximadamente 58 personas del total. El siguiente país es Brasil con un 56.09%, Uruguay con un 52.85%, Chile 45.87%, Venezuela 42.36%, Perú 39.14%, Paraguay 29.11%, Italia 28.05%, Argentina 26.72%, Colombia 19.38%, Ecuador 11.61%, Estados Unidos 10%, 10.03%, Bolivia 7.22%. Bueno, esa sería la información que les tengo al día de hoy. Y bueno, casi todos los países nos acercamos ya al fin de la cuarentena, que la mayoría decretó el 26 de abril, aunque algunos lo han prolongado. Particularmente les comento que acá en Perú hay cierta preocupación porque está aumentando la mayor cantidad de casos en estos días y estamos cerca al levantamiento de cuarentena. Bueno, quisiera que me comenten cómo va la situación en sus países y nos vemos en el video de mañana, Dios mediante.